en los países donde hay una marcada disminución de, los datos así lo demuestran, de la hospitalización, de cuadros graves, de camas UCI, ocupación de camas UCI y de la letalidad. Por eso es la razón por la cual nosotros hemos seleccionado este tema, porque consideramos que aparte de continuar, seguramente ya veremos cómo evoluciona hacia una endemoepidemia o una endemia con brotes que se presentarán cada cierto tiempo. No sabemos si va a tener ese comportamiento, es probable. Las medidas de prevención seguirán siendo importantes, repito, como mascarilla, distanciamiento, etcétera, pero el rol de las vacunas seguirán teniendo un rol importante y por eso tenemos que profundizar en el análisis de las vacunas. Bien, entonces para eso vamos a empezar un poco profundizando en el estudio del SARS-CoV-2, el virus, ¿no? El virus que ha tenido mutaciones, que se han originado variantes, queremos conocer el origen de estas variantes y especialmente cómo estas mutaciones que están presentes, que se seguirán siendo presentes y que ocasionarán seguramente la irrupción de nuevas variantes, van a tener cierto efecto en el diseño de las vacunas, en el uso de las vacunas. Eso es el tema que nos va a abordar el doctor César Pazimiño, quien vamos a indicar su currículum. El doctor César Pazimiño es, ya se lo digo un ratito, es genetista, máster en biología de las enfermedades infecciosas, es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana y pertenece a la Academia Ecuatoriana de Medicina y es director médico de Genomics Laboratorios. Adelante, doctor Pazimiño, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme incluido en este evento tan interesante, además con un nombre tan llamativo como Café Científico. Bueno, voy a pasar directamente a mi exposición. Voy a hacer una exposición con algunas diapositivas, así es que creo que así es más fácil el tema de... Ahí estamos, ¿verdad? Sí, estoy bien. Sí, efectivamente, Okay. se está viendo su diapositiva. Muy bien, entonces continúo, gracias. Bueno, estas son una imagen muy representativa de lo que son las variantes. Al final es el mismo virus con diferentes ropajes, digamos así, con diferentes modas. ¿Y de dónde viene esto? Aquí tenemos el genoma del virus, un genoma de más o menos, bueno, 29.740 pares de bases. Tiene algunos genes principales. Dentro de el gen S de la espiga, que es el que ha llamado la atención, porque a través de justamente este gen es lo que se ha logrado incluso preparar las vacunas que conocemos. ¿Qué pasa cuando hay una mutación? Quiero simplemente recordar, este es el código genético, digamos, normal, y yo podría eso traducir en una frase específica con el lenguaje nuestro, el castellano. Ven que hoy hay sol. Entonces, lo que hace el código genético es dar una orden específica, que es comprensible para la célula y que produce una función. ¿Qué pasa cuando hay una mutación? Por ejemplo, aquí cambia una letra, la A por la O, y entonces se pierde el sentido. Ven que hoy hay sal. Eso es lo que ocurre con una mutación. Y hay otras mutaciones que, pese a que diga lo mismo, cambian las letras, las mayúsculas, minúsculas. Estas mutaciones se llaman silenciosas porque no cambian la lectura del material genético. Estas sí cambian la lectura del material genético. En el genoma del viral se ha visto que si es que la cepa original tenía esta secuencia de bases nitrogenadas,
En una de estas hubo un cambio que cambió un aminoácido, la aspargina por la tirosina, y este es el punto de cambio. Entonces, cuando cambia la lectura del aminoácido, estamos hablando de mutaciones no silenciosas, y son mutaciones que dan nuevas características a los virus. Estas nuevas características pueden ser varias, como ya las hemos estado viendo desde el punto de vista de contagio, de cómo se difunde, qué gravedad puede provocar, etcétera, ¿no? Entonces aquí simplemente, repito nuevamente, si no cambia el aminoácido, aunque cambie el código genético, es una mutación silenciosa. Si es que cambia el aminoácido, es no silenciosa, y esto produce cambios en la lectura del material genético. Este es de todo el genoma. Se ha descrito más o menos en unas 3 millones de secuencias que se han hecho. Existen unas 12.000 mutaciones descritas y más o menos unas 100 que podrían considerarse peligrosas. Estos puntos donde están aquí estas rayas hacia abajo son el número de mutaciones que se han descrito en las diferentes porciones del virus. Y como digo, hay unas 100 que tendrían que ver con el comportamiento del virus. ¿Qué produce una mutación? Pues produce isoformas de la proteína S. Esta es la proteína S que tiene varias formas, ¿verdad? Y esto provoca que la unión del receptor ACE2, el principal, con la proteína de espiga tenga un comportamiento especial dentro de los individuos, ¿no? No solo el ACE2, hoy sabemos que hay muchos otros receptores que participan en la entrada del virus, y no solo eso, sino en la sintomatología que puede presentar un individuo. ¿Por qué pasa esta variación de los virus? Y tenemos que el virus, la primera cosa que ocurre es que por su propia estructura biológica va mutando y produce lo que se llama la deriva genética. Es decir, la propia división celular tiene defectos en la replicación, y esos defectos en la replicación, cuando no afectan a la vida del virus, digamos así, provocan una variante nueva, estas mutaciones. La segunda cosa que puede ocurrir es la desviación antigénica. Esto se ha visto porque en esta lucha del virus con el huésped, el proceso de inmunidad hace que el virus trate de escaparse del proceso inmune, y esto determina que aparezcan mutaciones nuevas en el virus. Esto puede ocurrir por esta lucha antigénica de inmunidad del virus con el individuo, o porque se ha visto incluso que las personas que están vacunadas, sobre todo de la primera dosis, podrían presionar al virus a que cambie y aparezcan mutaciones nuevas. Y una tercera cosa que no se había visto, pero que ahora ya tenemos evidencias de que sí ocurre, es la recombinación de varios tipos de los mismos coronavirus, digamos, del mismo SARS-CoV-2 con diferente vestimenta, se entremezclan y da una variante nueva. Aquí está cómo fue evolucionando la variante desde la variante primera de Wuhan en el 2019 y todas sus hijas, hasta presentarse la variante que reemplazó a todas las anteriores, que es la D614G, y de ahí igual partieron muchas otras variantes hijas hasta que aparecieron las variantes que estamos ahora conociendo de moda: alfa, beta, gamma, epsilon, mu, etcétera, ¿no? Omicron. Y podría, desde esta perspectiva, podría aparecer otra variante. No sabemos en realidad qué va a pasar con el virus, si es que las mutaciones que aparezcan van a ser más purificantes, más tenues y que hagan al virus menos agresivo, o podría ocurrir que una variante sea muy agresiva.
Entonces, aquí tenemos la estructura de la proteína S, y aquí es justamente donde cambia el código genético, hace que se cambie la estructura. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una isoforma de la misma proteína, que se descubrió que había un gen solapado en esta región de lectura abierta, 3D se llama en el genoma, y producía una variante específica, ¿no? Aquí tenemos nuevamente el ejemplo de cómo serían las isoformas. Tengo la delta con toda su estructura, en que tiene esta zona, que es la zona como la zona caliente, esta que está más amarilla, anaranjada, casi anaranjada, donde hay el mayor número de mutaciones. Así es como se ve que la variante Omicron tiene 43, bueno, se habla en realidad de al menos 43 aminoácidos mutados, 34 residuos de las mutaciones mayores al 60%, ¿no? Que se han visto cuando se ha secuenciado el virus este. Entonces, esto es lo que ocasiona las variantes. ¿Qué llamó la atención de la variante Omicron? La mayoría de variantes estaban, digamos, teniendo su genealogía que estábamos esperando, pero de pronto aparece un salto, una rama nueva con la variante Omicron. Esto desconcertó un tanto a los investigadores y, bueno, pues se pusieron a pensar, bueno, ¿cómo explicarías esto? Hay al menos unas 3 o 4 teorías que explican, que voy a toparlas rápidamente, pero lo que está ocurriendo en realidad era que la nueva variante tenía 32 mutaciones justo en la proteína esta, pero también había nueva variante que contenía unas 10 mutaciones en el dominio de unión del receptor, justo en la punta, digamos, ¿no? Entonces esto incluso se llamó la Omicron Plus o la Omicron, la BA2 creo que es el nombre, ¿no? Entonces, ¿por qué podría estar ocurriendo eso? Esta variante Omicron. Las anteriores fueron acumulando mutaciones hasta el aparecimiento de la nueva, de la Omicron. Esa sería una de las hipótesis más plausibles, pero no se descarta que las variantes se originan en mutaciones de una persona con infección persistente a largo plazo. Entonces, en esta lucha que decía yo de la inmunidad del individuo versus el virus, podría haber ocurrido la acumulación de mutaciones en personas vacunadas con una sola dosis. Y la última teoría que se barajó es que se originó en otro huésped animal como el ratón o la rata, y aquí se discute si el humano le pasó a la rata y en un momento determinado esa variante mutante volvió al humano. Entonces, estas son cuestiones que se quedan un poco pues en el aire todavía porque no hay la evidencia certera. Lo que sí se sabe que la variante Omicron, por ejemplo, tiene un comportamiento especial con la furina. Y la furina es pues una enzima, es una proteína que tiene que ver con la entrada del virus en la célula humana. Entonces, todo esto se está como discutiendo de qué ha pasado. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las vacunas? Ustedes saben que al final la vacuna lo que quiere es generar anticuerpos, sea vacuna de ADN o sea vacuna de ARN. Lo que tú quieres al final es que se generen anticuerpos, que exista una memoria inmunológica y que exista los linfocitos T, los killer linfocitos. Entonces, eso es lo que estaría en peligro, digamos así, si es que aparecen nuevas mutaciones en el virus. Pero, claro, cuando tú ves cómo se están comportando las mutaciones, van cambiando los diferentes porciones del genoma del virus.
Aquí, por ejemplo, la alfa tiene estas mutaciones, la beta, la gamma, la delta tiene en diferentes puntos la mutación del genoma y por eso es que son las variantes. Entonces, esto hace que expliquemos de alguna manera por qué están apareciendo los problemas que estamos viviendo. Al menos la variante Omicron sí nos puso en jaque un poco al tema de la validez o no de la vacuna, incluso de la cuarta dosis, etcétera, ¿no? ¿Por qué? En realidad lo que se plantea es que si hay un número elevado de casos, aumenta el riesgo de mutaciones. Entonces, por eso es que tendemos a decir que hay que vacunarse. Las personas vacunadas, la mejor defensa que tenemos, incluso para que aparezcan las nuevas mutaciones, es que la gente se vacune. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que estar claros, que si no nos vacunamos y si el virus sigue circulando, pueden aparecer más variantes. Y la siguiente cuestión, ya voy terminando, las vacunas se adaptan para combatir las variantes. Esto hemos visto, esto se ha visto que incluso para la Omicron, las vacunas están siendo efectivas, no tanto como quisiéramos, y eso sí hay que ser sinceros y honestos en la información que tenemos, pero al final sabemos que las vacunas están protegiendo de la muerte, que te reduce la muerte de forma dramática en realidad, entre 600 a 1000 veces la probabilidad de muerte, que los signos graves pues, y síntomas también están disminuidos y los individuos tienen mejor oportunidad de sobrevivir. Entonces, como hay toda esta problemática, ¿qué es lo que se plantea? Que al final tengamos una versión nueva de una vacuna, que probablemente a eso tengamos que llegar, que tanto las vacunas de ADN o ARN copia tengan que ser modificadas en función de las variantes que vayan apareciendo. Entonces, hasta aquí llego yo. Excelente, doctor César Pacimiño. Muy clara su explicación, muy útil, y nos va a servir para ya la conversación, las consultas que seguramente habrá. Perfecto. Bueno, vamos con nuestro segundo panelista, el doctor César Cárdenas. Ya se va preparando. El doctor César Cárdenas va a abordar ya las características de las vacunas, la tecnología para elaborar las vacunas y el diseño futuro de las vacunas, ¿no? Presencia de reacciones indeseables. El doctor Washington Cárdenas es biólogo, es PhD en biología evolutiva y ambiental, tiene un postdoctorado en parasitología y biología molecular y actualmente es jefe de laboratorio para investigaciones biomédicas de la ESPOL. Doctor Cárdenas, bienvenido. Adelante con su exposición. Muchas gracias, Ricardo. ¿Sí me puede confirmar si se ve la primera diapositiva? Sí. Ya, bueno, igualmente gracias por la invitación a este café, la segunda versión que participo. Me parece fantástico que tengan esta iniciativa porque es importante tanto para nosotros los profesionales en el área que conozcamos qué hacemos cada uno y sobre todo pues para también el público que esté interesado. Bueno, después de la buena introducción que hizo el doctor Pacimiño, yo voy a pasar a la segunda, a lo que estamos nosotros trabajando en un grupo tanto de la ESPE, la UDLA, el INSPI y la ESPOL, para tratar, digamos, una iniciativa bastante soñadora de generar vacunas en el país en esta coyuntura de COVID, ¿no? Entonces, voy a darle unos pocos slides de lo que estamos haciendo y cómo esto sea relevante para la actual pandemia y las futuras pandemias que seguramente van a haber. Bueno, creo que todos estamos profesionales aquí, tenemos conceptos básicos que es una vacuna, pero para que todos estemos en el mismo baseline, nivel, vamos a tener un concepto general que la vacuna al final es una preparación biológica por lo general
que activa o realza la respuesta inmune, ¿no? Contra enfermedades ya sea profilácticas, que es lo que estamos viendo en la vacuna actual que se está tratando de hacer contra COVID y que la recibimos como somos niños, y también las que son terapéuticas, que ya sabemos que muchas de estas están involucradas en el tratamiento, por ejemplo, para cáncer. Entonces, eso en forma general es la vacuna y las preparaciones que se están actualmente utilizando en el país están enmarcadas dentro de varios tipos, ¿no? No se asusten, esto quizás puse demasiado color aquí, pero la intención es mostrar los diferentes tipos de vacunas que existen, cuáles son las vacunas que ya estamos usando hace muchos años, o sea que no es a veces hay esta crítica de que son cosas nuevas, que son experimentales, pero recuerden pues que muchas de estas están basadas pues en lo que se ha aprendido hace ya tantos años y así se construye la ciencia, ¿no? Basado en conocimientos y experiencias y resultados. La que está basada en microorganismos vivos atenuados, por ejemplo, es la más, yo diría, la más tradicional. Tenemos, por ejemplo, las vacunas pues, que se atenúan, es porque en vez de utilizar un hospedero natural para crecer el patógeno, se utiliza una especie diferente, ¿no? Un caso clásico esto, por ejemplo, es la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿no? que tiene muchos años en su uso, es una vacuna viva, es decir, el virus está activo pero atenuado porque ha sido crecido, pues en vez de, como se transmite esto con mosquitos, pero sin embargo para crecerlo se ha utilizado células de mamíferos por largos años, y por lo tanto al adaptarse al virus pierde material genético, muta bastante, o sea, no es que cambia mutaciones puntuales como explicó el doctor Pazmiño, sino que pierde a veces material genético, por lo tanto ya no se puede recuperar ese material genético y se utiliza ahora pues, hoy en día algunos de ustedes al final han recibido esta vacuna fiebre amarilla en el ser humano y ya no causa la enfermedad, pero tiene todavía una pequeña actividad. La de sarampión, bueno, pues eso es famosísima, sarampión, y lo que he puesto entre paréntesis es qué tipo de virus es que causa esta enfermedad, ¿no? Para tratar también de resaltar que muchos de estos virus de importancia en salud pública y son estos virus emergentes que están apareciendo, son por lo general, gran proporción de ellos virus de ARN. El sarampión, bueno, repito, es una vacuna que estamos usando hace mucho tiempo, también está dentro del mercado de las vacunas atenuadas. Paperas, también es un virus de ARN, rubiola, también es un virus de ARN, varicela de ADN, es decir, su material genético es ADN que está en la partícula viral, y la fiebre amarilla que ya acabo de mencionar, que es un virus que tiene material genético de forma de ARN, ¿no? Todos estos son ejemplos de vacunas que ya estamos usando hace muchos años atrás y que son atenuadas, ¿no? O sea, cierta actividad tiene el virus todavía. Otros tipos de vacunas, por ejemplo, tenemos estos microorganismos inactivados, es decir, se crece el organismo, el microorganismo en este caso, y después se lo inactiva, ya sea por medios químicos o por temperatura. Como ejemplo de vacunas que ya estamos, repito, utilizando hace muchos años, tenemos la hepatitis A, que es un virus de ARN también, influenza, que todos seguramente hemos recibido la vacuna este año, que es un virus de ARN. La polio, por supuesto, ustedes saben qué tan exitosa ha sido la vacunación contra polio y ha evitado pues, estos problemas drásticos y terribles que han tenido las niñeces hace algunos años atrás. El COVID, que es otro virus de ARN el actual, y la Sinovac, que es un ejemplo de vacuna de esta clasificación, ¿no? Que estamos seguramente hemos recibido, sobre todo nuestros hijos han recibido esta vacuna Sinovac actualmente, que es, de nuevo, es un virus que lo han crecido en el laboratorio, y se inactiva químicamente o temperatura, ¿no? Y otro que es el polisacario de neumococos, por ejemplo, también está clasificado dentro de esto. Se crece la bacteria, se la inactiva y eso se inyecta pues, como vacuna. Bueno, creo que la rabia también por estar involucrada aquí, es una rabia que se crece, bueno, lo crecía antiguamente el Instituto Nacional de Higiene, actualmente INSPI, y después lo inactivaba y esa era la vacuna que muchos años se utilizó aquí en el país. La otra tipo de vacunas tenemos los componentes de los microorganismos como proteínas, polisacáridos y nucleicos, y dentro de esto podríamos clasificar, yo diría, quizás no era la intención de esta clasificación, pero actualmente es pertinente, de las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y de Moderna, ¿no? Pero dentro de esta clasificación, repito, ya está vacunas tradicionales como la hepatitis B, en este caso la hepatitis B es un virus de ADN, pertussis es una bacteria, no es un virus, meningococo también causada por una bacteria, y COVID, que es un virus de ARN, y tenemos como ejemplo, yo diría, es interesante esto, ¿no? Por este ejemplo, aplicando el ejemplo tanto como
ácidos nucleicos como proteínas, porque ustedes saben que una vez que se inyecta este ARN mensajero en el brazo, entra a las células y las células se encargan pues rápidamente de producir la proteína. En este caso la proteína al final del día es la que genera la respuesta inmunológica, pero se inyecta como ácidos nucleicos. Tenemos también pues otra COVID que es en esta clasificación tenemos la recientemente creo probada o que ya está en fase 3, que es la Novavax, que es una vacuna de proteica. La proteína se inyecta proteína en este caso de coronavirus. Y la otra que es también proteica, que es la vacuna Corbevax, que fue producida, pues, desarrollada pues, en los Estados Unidos, pero creo que se está produciendo ahora en India. En India. Y asimismo es una vacuna de proteica, es decir, se inyecta una proteína y estas proteicas representan la vacuna que nosotros estamos tratando de desarrollar aquí en el grupo conformado por la ESPE, SPOL, INSPI y la UDLA. Las otras que todos conocemos, que seguramente alguna vez hemos utilizado las famosas toxinas inactivadas, la vacuna del tétano, la difteria, pero no está mal tipiada de difteria. Tenemos los polisacáridos fusionados de microorganismos con proteínas para realizar la respuesta inmunológica contra el polisacario. Tenemos famosos neumococos, meningococos, que seguramente hemos nosotros utilizado para nuestros hijos, ¿no? Y finalmente tenemos las vacunas vectoriales, aquellas pues, que utilizan un vector viral diferente al virus el cual genera la enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el ejemplo de la AstraZeneca, que utiliza un adenovirus, que este adenovirus se le ha introducido en material genético de la espícula del coronavirus, y cuando pues, se inyecta este adenovirus, el adenovirus entra a la célula, como está atenuado, lo que hace es una replicación bien limitada, pero produce la proteína, el ARN mensajero y la proteína en este caso del espícula del coronavirus, ¿no? Y de cierta manera volvemos al punto de la Pfizer, ¿no? Que ya esa proteína se va a la membrana y pues es reconocida por las células inmunitarias, que ya se explicó como las células T, las células NK, etc. La otra que también se está aplicando bastante aquí en el país es la CanSino, que asimismo es una vectorial, que similar a la AstraZeneca, pues se utiliza un adenovirus, ¿no? Entonces esto, por más o menos un resumen de los tipos de vacunas que hay, tradicionalmente le hemos utilizado en el país, y donde más o menos se encajan las vacunas que se están aplicando hoy en día de coronavirus dentro de esta clasificación, como vemos aquí, ¿no? Influenza tenemos aquí que son inactivadas, pero también hay una versión de vacuna de influenza que es un Sprite, es un atomizador, digamos así, que es un virus atenuado, así mismo porque se ha mutado de tal manera que pues, no es totalmente activo. Creo que no se ve aquí esto claramente, pero es una tabla que traté la razón por la que la expongo es porque todos estamos enfocados en la espícula, en general las vacunas para que se generen anticuerpos que bloqueen la espícula, y por lo tanto la teoría pues, inmunitaria es que ese bloqueo no permite que entre el virus a la célula que infecta, por medio de ese receptor AC2 o los otros receptores, correceptores que se han identificado. Pero debemos tener presente siempre que el virus, como dijo el doctor Pacimiño, es inmenso, ¿no? Yo diría, es un monstruo dentro de la clasificación de los virus de ARN, tiene alrededor de 30.000 nucleótidos, y tiene, por supuesto, mucho más genes que la espícula. Entonces, la espícula es la llave de entrada que permite que todos estos genes que vemos aquí, que están, en cierta manera, no sé si se ve en esta tabla, que son los restos de 20.000 nucleótidos que tiene el virus, son encargados pues, de que se replique el virus, y muchos de esos genes, cuando está en forma proteica en la célula ya infectada, bloquean la respuesta inmune de la célula, ¿no? Y eso es que se explicó anteriormente en la charla anterior, que eso hace pues, que el virus comience a mutar, porque es una pelea constante de replicación versus la defensa de la célula para que no se replique y que tenga la infección, ¿no? Entonces, todas estas proteínas virales son encargadas de bloquear eso, y eso es lo que pues, al final del día causa la enfermedad, ¿no? Porque eso permite que el virus se replique, bloquee la respuesta inmunitaria, etcétera, ¿no? Entonces, la espícula, repito, es las mutaciones que adquieres para tratar de escapar precisamente los anticuerpos que le impiden infectar en primer lugar al virus. Y esa es otra versión. Y sí, ¿por qué es importante saber esto? Es porque hay estudios de otros virus que se tratan de hacer vacunas que se llaman inteligentes. Es decir, se trata de pues, estudiar todas estas proteínas y, por supuesto, tratar de atenuar el virus quitando estas proteínas
que ayudan al virus a infectar, de tal manera que se vuelva atenuado, ¿no? En estos momentos, por supuesto, no se hace con el virus actual porque es un virus nuevo. Esto requiere pues, una investigación de muchos años para tratar de ver cuál sería pues, la combinación de proteínas que se podrían mutar para que lo debilite, pero sin embargo le permite una pequeña replicación similar al adenovirus o a la fiebre amarilla que hablamos anteriormente, ¿no? Pero en todo caso es importante esta tabla porque, repito, para que veamos que el virus tiene otras herramientas para poder defenderse contra el sistema inmunológico. Bueno, ya este es el NOMA que se explicó anteriormente que tiene el coronavirus. La gráfica que está aquí, no se asusten, simplemente lo que quiero demostrar es que tenemos aquí en la parte, no sé si se puede ver. Tenemos aquí en el color verde oscuro, vemos todo el genoma, y tenemos acá la famosa espícula que está en forma amarilla, pero que tiene dos porciones, ¿no? La famosa la subunidad S1 y la subunidad S2. La subunidad S1 es generalmente la que está afuera, es la que básicamente se va a encontrar con el sistema inmunitario, ¿no? Y la subunidad S2 es la parte de la proteína que está anclada a la membrana, a la envoltura del virus y que está en la parte interna también del virus, ¿no? Entonces, estas dos unidades están conformando la espícula, que es la parte amarilla, ese es el tamaño. Y si se dan cuenta, pues el tamaño de la espícula comparado con todo el genoma del virus es bastante, quisiera, pues será un quinto del virus, ¿no? Entonces, pero de aquí lo que es lo importante de esta espícula, repito, es que ayuda a entrar el virus, pero hay una región específica de la espícula, que es la región que está demostrándose con esta flecha de color rojo, que es una subsección de la proteína, la cual realmente esa es la que interacciona directamente con receptor AC2 que se llama, ¿no? Sin embargo, como se dijo en la clase anterior, en la charla anterior, el resto de la proteína también es importante porque no sabemos en qué proporción interactúa con otros receptores que le ayuda también a infectar. Entonces, pero esta región específica roja que vemos aquí es la que se ha identificado que es requerida para que interactúe con el famoso receptor humano AC2 para poder ingresar, ¿no? Y ahí vemos también la acumulación bastante mutaciones, sobre todo, como se explicó anteriormente, de la variante Omicron, que hay muchas mutaciones en esta región, por lo tanto permite pues, que los anticuerpos ya generados con la vacuna a veces ya no puedan bloquearla, por ahí veo que ya ha cambiado la codificación de aminoácidos y por lo tanto ya pues, los anticuerpos no lo pueden reconocer. Y todo lo que ustedes ven acá son básicamente algunas secuencias, lo que ven acá en esta tabla a la izquierda, pues, y estos puntitos en todo el genoma son las mutaciones que se presentan constantemente en el virus. El virus, como es un virus de ARN, tiene esta capacidad de mutar tremendamente, ¿no? Y eso lo hace que sean bastante exitosos epidemiológicamente y, por supuesto, pues de mayor preocupación para salud pública. Bueno, entonces, como lo dije anteriormente, la región esta de receptor binding domain es la región que por lo general está involucrada en la interacción directa, y nosotros, el grupo que les mencioné anteriormente, nos concentramos en esta región para tratar de desarrollar una vacuna local en el Ecuador, ¿no? Y sobre todo, pues le dijimos esto porque es mucho más pequeña que la espícula, y esta se puede relativamente fácilmente se puede pues, clonar y se puede expresar en células, en cultivos celulares y producir la proteína in vitro, ¿no? Y así mismo purificarla y después poderla pues, utilizar en ratones para ver si pues, nosotros podemos generar una respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces lo que ven aquí es el código genético que hemos utilizado para aquí, en la parte amarilla inicial que dice espícula, que ven acá en los nucleótidos 100, no sé si se ve del nucleótido más o menos 100, el aminoácido son las letras que están de diferentes colores. Esta es la región de receptor binding domain, que llegamos más o menos hasta el nucleótido 750, y de ahí pues viene la conexión. Lo que hemos hecho nosotros es una proteína recombinante que se llama, en la que hemos utilizado esta región de receptor binding domain que estoy mostrando en estos momentos, y la hemos fusionado genéticamente, como vemos aquí en este mapa, con la región FC de la inmunoglobulina G1, como vemos acá, que empieza en el nucleótido más o menos 800, como vemos acá. Desde aquí empieza el nucleótido 800, la región FC, y hasta el final, pues, hasta el final, que vemos el color de parada acá, el nucleótido 1500, ¿no? Ojo que el anticuerpo cuando está en la célula B, que es la que produce los anticuerpos, es más largo porque la región que falta aquí es la región que le permite estar anclado en la membrana celular, y a nosotros no nos interesa. Entonces esta proteína esté fluyendo y circulando sin estar anclado, porque esa es la intención de generar esta vacuna. Entonces la vacuna se basa, repito, en un modelo en el cual se fusiona la región de receptor binding domain de la espícula con la región
FC, que es la parte constante de la inmunoglobulina G1 específicamente, ¿no? Entonces, si le ponemos esto ya un modelo más dinámico y creo que sea más entendible, aquí a la izquierda vemos un anticuerpo, como muchos quizás ya conocemos, tenemos, pues el anticuerpo, tenemos dos regiones de antigen-binding site que se llama, es decir, la que reconoce el antígeno, que es estas óvalos de color naranja. Tiene dos que reconocen el mismo antígeno, digamos así, el mismo epítopo del antígeno. Y tenemos la región FC que le acabo de mostrar, que es esta región constante, y la región bisagra, esta hinge region que se llama, que es la que conecta la región FC con estos extremos de la Y que vemos acá. Entonces lo que hemos hecho es que genéticamente, como vieron en el gráfico anterior, hemos separado el código genético de la región FC de la parte del anti-binding site del anticuerpo. Y en vez del anti-binding site del anticuerpo, lo que hemos puesto, pues hemos puesto la secuencia genética del receptor binding domain de la espícula del coronavirus. Utilizamos la secuencia genética del Wuhan, que es el que básicamente se está utilizando en las vacunas actuales, ¿no? Entonces, de esta manera que al fusionar genéticamente esto, se espera pues que cuando le introduzcamos una célula humana, un cultivo celular me refiero, se produzca la proteína, en este caso supuestamente con la configuración que ustedes ven aquí en la pantalla, ¿no? Es decir, se ven en extremos, va a haber la receptor binding domain juntos por la región FC del anticuerpo IgG1. Ya voy a explicar por qué esta fusión es ideal o es bastante funcional en proceso de purificación y también el proceso pues, de la respuesta inmunológica, ¿no? Y la intención que una vez que producimos esta proteína, se purifica por supuesto para poder inyectarla en ratones de laboratorio, y pues la teoría pues es que el ratón va a generar anticuerpos contra la proteína y específicamente también contra la región receptor binding domain, y esos anticuerpos deberían bloquear al virus para que no interaccione pues directamente con el receptor AC2, que es el que utiliza este virus para entrar a la célula que infecta. Otra versión de este modelo, que también creo que lo mostré también en la charla 1, es que se repite simplemente las regiones que ustedes ven aquí, una región del anticuerpo se repite varias veces, pero sin embargo se pone al final igual el receptor binding domain. Esto se repite porque se ha encontrado que esta repetición de la región el anticuerpo hace que sea mucho mejor, que se produzca mucho mejor, se traduzca mucho mejor la proteína en general. Y asimismo se purifica pues, y se inyecta en ratones, ¿no? La construcción que ustedes vieron en genética se pone en un plásmido, que es lo que está aquí en forma de círculo. Se pone pues aquí el gen que está en forma en color amarillo, que es la codificación del gen que le mostré en la figura anterior. Y esto al introducirse pues, en células, en este caso estamos usando células humanas 293 que se llaman, en cultivo celular. Y pues una vez que está dentro, la célula no sabe que esto es extraño, simplemente pues tiene un promotor, este plásmido, un promotor que va a reclutar a la polimerasa 2, que es la encargada de hacer todos los ARN mensajeros en nuestro cuerpo, va a producir el ARN mensajero, produce la proteína y se va a secretar al medio de cultivo, como se trata de mostrar en esta figura, ¿no? Entonces estaríamos, todos estos anticuerpos con el tiempo se comienzan a secretar, estas proteínas recombinantes, perdón, se secretan en el medio de cultivo, y una vez que está en medio de cultivo, pues después de 2, 3, 4 días que permitimos que se produzca la proteína, que se acumule suficiente cantidad de esta proteína, la purificamos con perlas magnéticas cubiertas con proteína A. La proteína es una proteína A, es una proteína barata, relativamente barata, que tiene mucha afinidad por la región FC de los anticuerpos. Y ya espero que con eso sea evidente por qué decimos esta proteína recombinante funcionada con la región FC, porque permite una purificación súper sencilla y barata, porque esta proteína, estas microesferas cubiertas de proteína A, hace pues que le da captura rápidamente nuestra proteína recombinante por la región FC, y lo podemos, como son magnéticas, con un imán simplemente pues lo ponemos a un lado del tubo y se puede pues concentrar la proteína y lavar constantemente para librarle de todas las otras proteínas que tiene el medio de cultivo y que haya podido secretar la célula. Entonces eso permite que sea efectivo, ¿no? Y aquí ustedes ven en la parte izquierda, para demostrar que si hemos sido exitosos en purificar esta proteína casi a homogeneidad. Aquí en las tres, aquí el M es marcador de peso molecular, las 3 columnas iniciales que se ven bastante coloreadas, que CRBD y 4X es el cultivo antes de purificarlo, y después a la parte derecha vemos aquí en 72 horas RB, vemos una línea que es básicamente la construcción más pequeña que le mostré en el gráfico,
y la 4X después de 72 horas de incubación vemos que es la proteína más grande y por supuesto está en mayor peso molecular, como vemos aquí. Es un gel de agarosa teñido con Comasi Blue. Y después de 96 horas vemos pues, que no cambia mucho la producción. Vemos que se produce igual, está casi homogeneidad, repito, no vemos bandas adicionales, lo que es muy importante y bueno, porque nos permite pasemos rápidamente a la parte de ensayo preclínico, ¿no? En la parte derecha, nosotros estamos demostrando la expresión de esa proteína recombinante, tanto R1,2 es similar a RBD, es la construcción más pequeña, y la 3 y 4 es la construcción más grande, ¿no? Aquí, en cambio, para visualizarla, lo que hemos utilizado un anticuerpo, es un inmunoblot, hemos utilizado un anticuerpo para pues demostrar que nomás se ven una banda y no se ven varias bandas, es decir, se está degradando la proteína. Entonces vemos que está muy, muy limpio la producción y la purificación de estas dos proteínas recombinantes. Ya hemos nuestra colaboradora en la ESPE, doctora Maribel Torres, ya lo ha hecho pruebas preliminares en ratones de laboratorio BARC para ver si efectivamente pues, esta proteína es capaz de generar una respuesta inmunológica en el ratón y después ver si que generaron anticuerpos. O sea, había una seroconversión específica para estas proteínas que estamos inyectando y el protocolo inicial que hemos utilizado fue pues, utilizar 5 microgramos nada más de esta proteína, una cantidad relativamente pequeñita, tanto de la construcción grande que es 4CH2 y la construcción pequeña que es el RBFC. El tiempo cero inyectamos, seguimos un protocolo similar a las vacunas que se están haciendo doble dosis, después de 28 días inoculamos la segunda dosis y cada día, si ustedes ven aquí 0, 7, 14, se saca un poco de sangre para ver cómo se va generando la producción de anticuerpos contra estas proteínas que estamos inyectando. Aquí vemos un gráfico resumido rápido en el cual muestran pues, los resultados de la prueba ELISA que ha hecho la doctora Maribel Torres para detectar si efectivamente los anticuerpos de ratón se están reconociendo a la proteína que estamos inyectando. Entonces se ha puesto, pues, se fija en una placa lisa, se fija la proteína recombinante y se pone el suero de ratón y se chequea pues, si es que se ha fijado un anticuerpo, ¿no? En este caso vemos a la izquierda que pues, vemos que 35 días vemos que esta flecha de color verde para abajo es básicamente la construcción más grande. Completo quiere decir que tiene el famoso adyuvante de Freud, adyuvante, en este caso se utilizan ratones. Vemos que sí se genera una respuesta, se detecta anticuerpos que se han fijado en esta construcción, tanto con adyuvante como sin adyuvante. Es interesante esto, ¿no? Sin adyuvante, que es la estrellita que está acá. Entonces, después de 42 días, vemos, pues, vemos que se mantiene todavía detección de anticuerpos contra la RBD4CH2, que es el que está flecha para abajo verde, y ya comenzamos a ver también que se detecta anticuerpos contra la constitución más pequeña, que es el rombo que usted ve aquí a la mano derecha, y también pues el cuadrado. Entonces, vemos con estos gráficos, estamos mostrando que el ratón sí está generando anticuerpos contra dos proteínas, contra tanto la voluminosa, que es la 4CH2, y la más pequeña, que es RBC, pero en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, esto repito, son resultados bastante alentadores. Quiere decir que si estamos produciendo un antígeno relevante, que está produciendo una respuesta, son inmunogénicos o antigénicos, y que todavía no hemos medido la respuesta, digamos, de células T, las células B, etcétera, para saber si qué tan inmunogénico es. Pero pues estos son resultados bastante interesantes y muy rápidos, porque esto lo hemos hecho en 1 año y medio de trabajo, ya se generan con un presupuesto extremadamente limitado. Ahora, la pregunta más importante es si es que nuestros antígenos que estamos produciendo en el laboratorio es relevante, repito, para el ser humano. Es decir, personas que han pasado por el periodo de COVID, por supuesto, generan anticuerpos naturales por la infección natural, son capaces de reconocer nuestra proteína artificial o no, porque de todas maneras lo que nos señala en el experimento anterior con los ratones es increíble, fenomenal. Pero eso es, al final, es algo de esperarse que el ratón produzca anticuerpos con lo que le estamos inyectando, ¿no? Pero no sabemos todavía si la proteína que estamos produciendo va a ser reconocida por anticuerpos reales de personas que han sufrido COVID. Y eso hicimos una prueba de dot blot que se llama para eso, en el cual simplemente cogemos un papel, que vemos aquí un papel, este rectángulo que ustedes ven aquí es un papel que captura proteínas
y pusimos cuatro muestras aquí, si ustedes ven en forma digamos, de gotas. En la primera, que es la 4X, pusimos, pues, representa la proteína recombinante de 4SH2, la grande, el modelo grande de la proteína recombinante que le mostré. El segundo, que es FC, la segunda punto negro aquí, básicamente es, asimismo, pues, la proteína recombinante pero pequeña. El control es básicamente el cultivo celular. Hicimos un cultivo celular en el cual no transfectamos ni un plasmid, por lo tanto, pues, las proteínas que están ahí son las proteínas que deberían estar también junto con las otras construcciones. Y un control positivo que fueron inmunoglobulinas purificadas. Pusimos al último punto que ustedes ven acá. Lo que hicimos, como dice aquí la leyenda, en la primera, número 1, que ya acabo de escribir. El número 2 es que después de poner los puntos con las proteínas, bloqueamos el papel con leche descremada, que básicamente es para evitar que todos los espacios vacíos sean cubiertos y por lo tanto no haya, pues, una corrección con los anticuerpos que vamos a utilizar para detectar. El tercer paso fue que ahora sí, cogimos ese papel y lo incubamos con el suero de una persona infectada por COVID, para saber si es que el anticuerpo que tiene la persona, que debe tener anticuerpos contra COVID, es capaz de fijarse entre nuestras proteínas y por lo tanto la está reconociendo esta proteína sintética, artificial. Y pues el cuarto punto, utilizamos, pues, después de la incubación con el suero de la persona infectada, utilizamos un anticuerpo secundario para visualizar el anticuerpo primario del suero de la persona infectada. Y este anticuerpo secundario, pues, generalmente lo utilizamos con lo que se llama peroxidasa, que le ponemos un sustrato, pues, y se puede ver visualizar si ha habido anticuerpo primario fijado en primer lugar. Que lo trata de representar con la figura que vemos acá a la derecha, la caricatura acá a la derecha, inferior derecha, vemos, pues, cómo en teoría debería funcionar esto, ¿no? Tenemos un anticuerpo, el primero es el anticuerpo de la persona infectada, que se pegaría tanto en el 4X y en el FC. La tercera mancha azul básicamente son proteínas de cultivo celular que no debería fijar ningún tipo de anticuerpo, y el último, pues, sería, pues, el último pusimos directamente un anticuerpos purificados de IgG, ¿no? Ese es un control positivo. Y después ponemos anticuerpos secundarios, que es el que tiene la señal que representa el segundo anticuerpo que está reconociendo el primario. Y como podemos ver aquí, esto también es súper alentador, en que nosotros vimos que efectivamente las personas, pues el suero de la persona pudo reconocer muy bien el 4XFC, el control negativo no lo reconoció, que eso esperábamos, no se fijó aquí, y que por supuesto el control positivo de ley lo va a detectar. El anticuerpo secundario, pero el anticuerpo secundario detecta anticuerpos humanos, ¿no? Entonces aquí pusimos a propósito anticuerpos humanos purificados para mostrar que funciona la reacción. Entonces esto fue bastante interesante, repito, porque ya como que cierra el modelo en el sentido que estamos produciendo una proteína relevante y que es reconocida por personas que han sido infectadas por COVID, naturalmente. Finalmente, voy a cerrar aquí, que como acabamos de explicar en la charla anterior, están surgiendo muchas variantes. Entonces la pregunta enseguida es, bueno, ahora, ¿qué hacemos con este modelo de la proteína recombinante si ya ha cambiado? Hay bastantes variantes que están circulando y por lo tanto ya no es relevante cómo está pasando, pues vimos reinfecciones que están ocurriendo con Omicron, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahorita, estamos construyendo ahora un anticuerpo similar a lo que mostré anteriormente, pero que sea biespecífico. Es decir, que en un lado se ha expresado, pues, un RBD, un receptor binding domain de la variante, digamos, Wuhan puede ser, que está actualmente, ya lo hemos probado, pero en el otro extremo ya no va a estar la misma Wuhan, sino que podemos poner una variante, por ejemplo, Omicron, el receptor binding domain de Omicron. De tal manera que ahora podemos crear, repito, un anticuerpo biespecífico, que de tal manera, pues, que al utilizar esto para generar como vacuna el proteína recombinante, pues sea relevante para las variantes que están circulando y las que vendrán en el futuro, ¿no? Y siempre tenga presente que, por supuesto, esto se puede utilizar para cualquier otro tipo de patógeno o vacuna que se quiera desarrollar y se quiera poner los antígenos. Puedo ser que pueda poner aquí el receptor binding domain en un extremo y en el otro extremo puedo poner quizás la nucleoproteína, digamos así, ¿no? Pues de la misma variante, de SARS-CoV-2, por ejemplo. Entonces, esta versatilidad nos haría generar este anticuerpo biespecífico que ya estamos haciendo las clonaciones pertinentes para probarlo.
Bueno, y finalmente aquí cierro, repito, esto es un trabajo de equipo, no es solo la SPOL. La SPOL hizo la idea inicial de la proteína recomendante, que hacemos las clonaciones, pero ya la parte pues, de ratones, la parte normativa, etcétera. Tenemos pues la colaboración tremenda pues de la ESPE, por el doctor Marvel Torres, de la ULA Esteban Ortiz y en INSPE Leandro Patillo, ¿no? Y bueno, pues este financiamiento que hemos recibido, bueno, lo único financiamiento que hemos recibido que ha tenido fe en nosotros ha sido la red Cedia, que nos ha dado un poco de dinero para, sobre todo para insumos, porque ya había estructura instalada tanto en la ESPE como en el INSPI, como por supuesto en el INSPI, y nosotros acá en la SPOL hemos utilizado por recursos de cada universidad para seguir adelante con esto debido a la importancia que tiene, ¿no? Y por supuesto la Secretaría del CENACYT lo menciono aquí porque los laboratorios pues en la época que CENACYT daba pues bastante dinero para investigación se pudo equipar y eso nos ha ayudado a pues explotar actualmente esta infraestructura en la coyuntura actual de COVID-19. Bueno, aquí termino. Si tiene una pregunta, pues al final estaré muy contento de responder. Gracias. Excelente, doctor Cárdenas. Felicitaciones por su exposición. Realmente es motivo de felicitar, ¿no? Y el trabajo en red, como ustedes lo están haciendo, creo que es el camino que va a marcar la colaboración entre universidades, ¿no? Este consorcio de universidades y el INSPI, creo que ojalá, de acuerdo a los datos que usted va presentando, parecería que vamos a llegar a tener resultados exitosos, ¿no? Bien, y gracias también por su explicación de los tipos de vacunas. En el diseño de vacunas hay diferentes modelos, ¿no? Ya sea con virus atenuado o también recibiendo vector vectorial. Creo que ha sido muy útil su explicación. Esperemos que luego en el conversatorio las preguntas permitirán profundizar un poco más. Perfecto, entonces vamos a dar la palabra a el doctor Washington Alemán. Ya lo vi que está allí. Él va a complementar la información que queríamos proveer a nuestros invitados y participantes, cuál es la situación actual, ¿no? El tema de la vacuna, pero obviamente es necesario abordar estos aspectos clínicos, sobre todo con la variante Omicron que vino a modificar un poquito la clínica. Y sobre todo creo que el doctor Alemán, quien es especialista en enfermedades infecciosas, máster en VIH-Sida, docente de la Universidad Espíritu Santo, director de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas de la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil. También sería importante, y creo que así lo va a hacer, abordar la importancia de tener presentes ciertos signos y síntomas de alarma que permitan clasificar a los pacientes y por lo tanto definir las prioridades de tratamiento, del manejo clínico ya de los pacientes. Y ojalá el doctor Alemán, Guacho, la familiaridad de habernos conocido hace mucho tiempo, pueda darnos algunos datos de ese trabajo en el municipio de Guayaquil en relación a las acciones que ha venido haciendo para prevención y control del COVID, el tema de vacunas, coberturas de vacunas y el modelo de actuación, de prevención que ha estado manejando el municipio de Guayaquil. Adelante, doctor Washington Alemán. Hola, buenas tardes, Ricardo. Mil disculpas. Por ahí metimos mal el dedo y nos salimos de la presentación, pero ya estamos aquí. No sé si me escuchan bien. Perfecto, Guacho. Bueno, primero agradecerles la invitación, Ricardo, a Peter. Es un gusto compartir con el doctor Cárdenas, con el doctor Pazmiño. Felicitarlos por esta iniciativa. Siempre es bueno intercambiar criterios de laboratorio, la parte virológica. Creo que lo que están haciendo la SPOL, lo que hace el doctor Pazmiño, creo que demuestra que en el país se puede hacer investigación y tenemos, creo yo, mucha capacidad para poder llevarla a cabo, ¿no? Yo voy a tratar que en estos
15 minutos, no más allá de entre 15 y 20, quería tratar por ahí conversar con ustedes probablemente algo del manejo clínico, el impacto de lo que para el manejo clínico es la vacunación. No es lo mismo atender a un paciente vacunado que un paciente no vacunado. Creo que dentro hay muchos estudiantes, me imagino, de la Universidad Católica acá, yo creo que esto es importante, porque esta ola que tenemos sobre los grupos antivacunas, lastimosamente a veces están impactando grandemente dentro de la población. Y yo creo que es una obligación de los médicos, de las universidades, sociedades científicas, este tipo de eventos, para poder tratar creo yo, de aclarar, ¿no? De estos grupos anárquicos que lastimosamente no tienen ningún sustento. Yo creo que uno de los caos o de la tragedia para la salud pública más grande que en este momento existe. La infodemia lastimosamente hace que la gente dude y probablemente se cree más a lo que sale en el Twitter, Facebook, Instagram, que en lo que algún científico, alguna sociedad pueda decirlo. Por eso que yo creo que es importante este tipo de eventos, este tipo de foros, donde podamos intercambiar información validada. Y que yo creo que es el camino para poder tratar de llegar a la comunidad, porque con una comunidad informada es la única manera como vamos a poder salir, creo yo, de esta pandemia. Entonces, lo que les decía, desde el punto de vista clínico, es importante, por ejemplo, el punto de saber si tú tienes a un paciente no vacunado, entendiéndose ahora que la vacunación no solamente son las 2 dosis, sino que es la administración de las dosis de refuerzo. Vamos a ver más adelante algunas diapos donde probablemente la dosis de refuerzo es tan importante en este momento de pandemia, que es lo que deberíamos tratar de tener claro. Ya más o menos creo que se ha tocado el punto de la parte molecular virológica, y es probable que ya Ricardo en la introducción también algo habló de, no quiero ser reiterativo, lo único que sí quisiera aclarar es que Omicron también es probable que nos haya tenido de rodillas en muchos aspectos. Acuérdense que recién a finales de noviembre fue cuando fue declarada por la propia OPS como una variante de preocupación, ¿no? Y en 2 meses prácticamente hizo que el mundo se disemine de tal manera, ¿no? que desplazó tan rápidamente a Delta y a las otras variantes, que ha hecho que cambie un poco lo que es la epidemiología y la vigilancia virológica. Todavía creo que nos faltan muchas preguntas, hemos aprendido a muchas preguntas. Estos son 2 conceptos que yo quiero tratar de dejarlos claros. El primero es que el manejo clínico de un paciente con una infección por COVID no debería de estar sujeto a qué variante el paciente tiene o no tiene. Uno ve muchas veces la población, ciudadanos, que van al laboratorio y piden que le hagan qué tipo de variante tiene. Y muchas veces hasta el médico, ¿no? Y cuando uno le pregunta para qué pides el tipo de variante, probablemente no tiene solamente para saber qué es lo que tenía, y esa no es una respuesta adecuada. Desde el punto de vista clínico, el enfoque inicial de un paciente con una infección por SARS-CoV-2 que llegue a COVID es el mismo. Probablemente la hidratación, la evaluación clínica, ¿no? La parte de estar pendiente en qué fase, en qué estadio de la evolución está. Eso no cambia por las variantes. Es probable que algunos aspectos clínicos muy sutiles, como la presentación más rápida o el periodo de incubación más rápido que tiene el Omicron con relación a las otras variantes, puedan servirnos. Pero vuelvo y le repito, desde el punto de vista clínico sigue siendo lo mismo. Vamos a ver que la utilización de medicamentos como los corticoides, como los inhibidores de la interleuquina, son medicamentos que los seguimos utilizando acorde a la evolución que el paciente tiene. Pero definitivamente la vacuna, ¿no? Los programas de vacunación han tenido un impacto dentro de lo que es la evolución clínica que a veces no alcanza uno a poder transmitirlo. Pero uno ve pacientes que probablemente si no estuvieran vacunados
los pacientes estuvieran, ¿no?, en otro estadio clínico. Todos sabemos que son vacunas no esterilizantes, son vacunas que te puedes volver a infectar, pero yo creo que ya después de más de un año de vacunación y 2 años de pandemia, sabemos que la vacuna cómo ha ayudado a que los pacientes disminuyan las hospitalizaciones y que disminuya la muerte. No sabemos si Omicron es débil verdaderamente, ¿no, verdad? O es que la vacuna ayuda a tratar de que la infección sea más leve. Ese cuento, discúlpame la palabra, ese cuento, que a veces de manera irresponsable uno escucha en las redes, inféctense con Omicron, que el Omicron es una infección como una gripe. Por ahí todavía hay algunos irresponsables dando esos conceptos. Yo creo que no podemos aceptar que esto circule por las redes. No podemos aceptar, ¿no, verdad?, que alguien se infecte voluntariamente con Omicron, porque significa que desconoce que hay pacientes internados con Omicron, que hay pacientes que se murieron por Omicron, ¿no? Desconocen todo lo que la COVID deja como síndrome post-COVID y con todas las alteraciones que dejan a diferentes órganos. Creo yo que con todo esto no pudiésemos decir que uno debe de infectarse para tratar de tener una inmunidad natural, ¿no? Eso creo yo que es una falacia. Probablemente no deberíamos de seguir aupando este tipo de conceptos. Lo que sí debemos de tener diferencias de qué tipo de variante es, probablemente cuando yo quiero utilizar antivirales o quiero utilizar anticuerpos monoclonales. Porque ahí sí se está viendo que hay algunos que tienen mejor eficacia con determinado tipo de variantes que otros. Pero estos antivirales y anticuerpos monoclonales, ¿no?, si bien es cierto, también, ya lo vamos a ver más adelante, tienen un espacio muy limitado. En el país todavía no los tenemos. Son para pacientes con enfermedad leve a moderada, pero que tienen un alto riesgo y tienes que saber llegar en el momento preciso para indicarlos. Es decir, son tratamientos de atención primaria, que como vamos a ir viendo, Omicron también es una enfermedad de atención primaria. Y eso es lo que yo creo que hay que tratar de dejar claro. ¿Qué conocemos de Omicron? Es probable que la diapositiva es muy esquemática. Sabemos que tiene mucha mayor transmisión y esto va a guardar relación con alguna diapositiva final con relación a prevención, ¿no? Y sabemos que es un virus, una variante que afecta predominantemente la vía respiratoria alta, por lo tanto su sintomatología va a ser básicamente respiratoria alta. Esto tiene que ver mucho, o se cree que tiene que ver mucho, que hay menor compromiso alveolar pulmonar y por lo tanto hay menor probabilidades de que tenga pacientes graves o pacientes que evolucionen hacia cuadros de distrés o insuficiencias respiratorias más severas, ¿no? La sintomatología, como todo síndrome viral, es variable, ¿no? Hay algunas particularidades que tienen que ver básicamente en donde el dolor de garganta, debido a que es un virus que afecta a la mucosa respiratoria alta, el dolor de garganta, la odinofagia severa que produce, ¿no?, en pacientes a veces junto con la tos severa, es algo que tiene que orientarnos, no necesariamente a que sea Omicron, pero sí orientarnos que estamos frente a un cuadro viral. Acordémonos que los cuadros virales, los primeros días son muy parecidos todos, ¿no? La influenza o los virus respiratorios, como sincitial, adenovirus, muchos de ellos afectan las vías respiratorias altas y la sintomatología es muy parecida. Por lo tanto, seguimos diciendo que en este momento de pandemia, que ya está cayendo la curva, tanto en incidencia como en mortalidad, pero todavía tenemos que seguir pensando que todo paciente con un cuadro respiratorio alto febril, hasta que no se muestre lo contrario, es COVID. Y eso es importante porque tenemos que encasillarlo como un síndrome febril para tratar de evitar, al menos en ciudades como la nuestra, cuadros febriles virales como es el dengue, donde tenemos que seguir insistiendo en evitar altos medicamentos, en especial como son los antiinflamatorios. Por lo tanto, sabemos que son enfermedades bifásicas, en donde la primera semana el síndrome viral, la viremia, es la responsable de todos estos síntomas inespecíficos, igual que cualquier
cuadro viral respiratorio podamos tener. Y que la segunda semana, donde normalmente ya vemos que es la curva bifásica, que gran parte de ellos es inmunológica, en donde la tormenta de citoquina es la que va a marcar la gravedad del cuadro clínico del paciente. Sabemos que ya no hay virus en ese momento. Sabemos que todo es una cascada inflamatoria y que el manejo probablemente va a ser totalmente diferente a lo que era un cuadro viral. Entonces, yo creo que en este momento hay estudios muy interesantes donde hemos visto cómo la mayor cantidad, el inóculo de virus en la parte respiratoria alta, en los bronquios, es mucho mayor con relación cuando uno lo compara con los otros virus, ya sea Delta o la cepa original, ¿no? Mira, el municipio, como todos sabemos, estamos colaborando activamente desde la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas. Sabemos que los municipios no tienen una participación o no tienen una responsabilidad en salud y educación. Pero eso no quiere decir que no ayudemos, no colaboremos. Y yo creo que en este caso el municipio, a través de su alcaldesa, ha dado recursos importantes, tanto para el Ministerio de Salud Pública como para el municipio, poder colaborar, no siempre con la unidad o con el órgano rector que es el MSP. Y en ese sentido, creo yo que tanto la parte epidemiológica a cargo del doctor Farhad ha hecho un excelente trabajo desde que dividimos a la ciudad en 24 sectores para tratar de tener o de poder unir las instituciones públicas y privadas para mejorar una vigilancia epidemiológica clínica, y es la que creo yo nos mantiene un poco al tanto de que con cifras, con buenas cifras de una vigilancia epidemiológica vamos probablemente a tomar buenas conductas, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas de las recomendaciones que a la final la podemos discutir luego en lo que sea el conversatorio? En que definitivamente esta es una enfermedad de atención primaria, ¿no? Desde el inicio hemos dicho lo mismo, pero Omicron, con más razón, es incluso muchas veces parecería ser que es otra epidemia, porque es una epidemia respiratoria alta, en donde probablemente los pacientes deberíamos de tratar de establecer o implementar programas de internación domiciliaria junto con telemedicina, que es lo que estamos tratando, que es lo que estamos llevando a cabo en el municipio, justamente para tratar de disminuir hospitalizaciones, porque muchos de estos pacientes con factores de riesgo lo que necesitan es estar hospitalizados en observación, ya sea en su casa, sobre todo a nivel domiciliario, o en salas de observación para poder estar atento ante cualquier complicación. Lo otro que creemos que es de suma importancia y que todavía lastimosamente no vemos que se le dé el rol que necesita es la tercera dosis, ¿no? La dosis de refuerzo. Creemos que en este momento es de suma importancia, sobre todo con Omicron, que a pesar de que su eficacia sea menor, se ha visto que estimula tanto el sistema celular y humoral y va a mejorar la respuesta inmune frente a infecciones por Omicron. Ya vamos a ver los trabajos españoles interesantes con tercera dosis, en donde probablemente no es lo mismo tener dos que tener una. Y el otro problema es que países latinoamericanos, donde vacunas como Sinovac, que son buenas vacunas, pero que lastimosamente su curva de eficacia disminuye cuando uno compara con las otras, ¿no? Yo creo que nos debería apresurar a tratar de poder evaluar cuál es el verdadero momento o tiempo de yo poner una tercera dosis de refuerzo. Ya hay países que están dando el refuerzo en el tercer, cuarto mes. El Ecuador ha sugerido ahora dar en el quinto mes y ha bajado a los 40, por mayores de 40 años. Yo creo que esto es importante, ¿no? Pero en grupos vulnerables tú tienes que dar incluso la tercera dosis a los 28 días. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que tratar de apuntar todos los esfuerzos para tratar de ver estos dos grupos que para nosotros es importante. Los grupos vulnerables con algún grado de inmunosupresión y pacientes que hayan recibido Sinovac, para tratar de hacer lo que hizo Chile, por ejemplo, que a todos los pacientes con Sinovac se le puso la tercera dosis, ¿no verdad?, con Pfizer. Y definitivamente al ser una nueva epidemia, al tener una mayor tasa de transmisión a nivel respiratorio, sabemos claramente que las mascarillas de tela y quirúrgicas no tienen una eficacia comparable con una mascarilla que te selle la nariz y la boca, y por eso estamos luchando también por tratar de que las medidas de prevención vayan dirigidas hacia una mascarilla que sea de alta calidad, como son las NK
o la K95. Sabemos que el costo no está al alcance de todos, sobre todo la población económicamente necesitada, y ahí es, creo yo, donde se necesita tratar de estrategias o de iniciativas para poder abaratar los costos, ¿no? Este es un trabajo interesante que quería mostrarlo, salió ahora recién en enero, es el ENICOVIC Senior de España, donde ellos mostraron una corte de pacientes donde vieron que la tercera dosis potenciaba la respuesta inmunitaria, y yo creo que esto es una de las cosas interesantes que deberíamos de tratar de seguir discutiendo para saber si ya sea por edad, por inmunosupresión o porque hay una disminución de la eficacia por evasión de anticuerpos de ciertas vacunas, uno debería de tratar de adelantar lo que es la tercera dosis, ¿no? Porque vean ustedes, cuando uno mira el vacunómetro del país, ¿no? Apenas el 13% de la población ha recibido la tercera dosis. Y eso es lo que nos preocupa. Si bien es cierto, vacunar niños es importante para cortar transmisión, pero creemos que este porcentaje de población, que si bien es cierto, muchos de ellos se han infectado ahora en esta ola de Omicron, es probable que haya que tratar de establecer cuál es el mejor momento para colocar justamente, ¿no verdad?, esta dosis de refuerzo, que en el país todavía los números son bastante bajos. Estos son algunos de los instrumentos y estrategias que hemos hecho a través del municipio. Hemos hecho una actualización del manejo. Sobre todo creemos que tenemos que tratar de utilizar herramientas que nos ayuden a fortalecer la atención primaria, a darle flujograma para el médico general, no tanto para el especialista, sino para el médico general, que es el que atiende al paciente. Y hemos incorporado herramientas sencillas como son el test de los 6 minutos, que te va a ayudar a saber si un paciente tiene o no tiene algún compromiso pulmonar alto, para fortalecer la atención primaria y dirigir hacia lo que sería una internación domiciliaria y una telemedicina, que creemos que deberían de ser incorporadas como estrategia para ayudar en un sistema débil como el nuestro a descongestionar los hospitales, ¿no? Guías tenemos, creo yo, permanentemente. Yo creo que es necesario. Vamos a estar en esta onda ahora de todos los anticuerpos monoclonales, ¿no? Países como los nuestros, Latinoamérica, por sus costos va a ser muy difícil poder llegar a un acceso masivo. Van a ser para ciertos grupos especiales con factores de riesgo que tengamos diagnósticos adecuados. Pero tenemos que seguir pensando y tenemos que seguir estratificando. Y esto creo yo que es el mensaje para los médicos jóvenes. Todavía después de 2 años seguimos viendo tratamientos con medicamentos que ya prácticamente han sido descartados, y seguimos viendo el uso indiscriminado de dexametasona en la primera semana, o todavía drogas como ivermectina, hidroxicloroquina, AINES, algunas drogas anticoagulantes, que probablemente tienen indicaciones precisas. Y como infectólogos nos toca ver muchas veces pacientes complicados no por COVID, sino por infecciones, ¿no verdad?, oportunistas como aspergilosis pulmonar, que sobre todo en pacientes cuando hay abuso a nivel de corticoides o abuso a nivel de bloqueantes de interleuquina, es lo que vamos a ver, y lo que estamos viendo, el repunto de tuberculosis, es otra cosa. Por lo tanto, el llamado sería tratar de poder tener uso adecuado de antibióticos. Esto es una neumonía viral, no necesito dar antibióticos. Un uso adecuado de corticoides, ¿no? Tratando de saber que el corticoide lo uso solo en pacientes hipoxémicos y no necesito ya dosis altas, ¿no verdad? Y tratar de evitar, vuelvo y le repito, el uso de inhibidores de interleuquina 6, que por suerte hay un mejor uso, que sus costos no están asequibles, y eso hace que por suerte no se lo use tampoco de manera indiscriminada. Todos los anticuerpos monoclonales hay que tener cuidado con las variantes existentes. Por ahora el Sotrovimab es uno de los que son más prometedores en relación a tanto a cepas Delta como a Omicron, y yo creo que van a seguir saliendo nuevas moléculas que nos van a seguir dando mejores resultados, ¿no? Estos son algunos de los antirretrovirales utilizados junto con ritonavir. También tenemos que ver su eficacia con relación sobre todo a las nuevas variantes. Y este era un cuadrito ya para ir terminando, para que ustedes vean todos los antivirales existentes y anticuerpos monoclonales. Disculpen que está un poquito cargada la diapositiva, pero más o menos para que tengan idea de que el mercado y que probablemente la pandemia
se va a dirigir hacia allá, hacia medicamentos, ¿no verdad?, para pacientes con factores de riesgo, que yo pueda cortar la evolución de la misma, y hacia pacientes en donde probablemente el manejo debería de ser, o deberíamos tener claro que la vacunación sigue siendo por ahora la mayor contención para evitar hospitalizaciones, para evitar terapias intensivas y para evitar muerte. Y solamente para terminar ya con esto, vean ustedes lo relacionado con la mascarilla, ¿no? No nos queda duda que en este momento las mascarillas que tienen un sellado en cara, como son las NK o la K95, deberían de ser las utilizadas, sobre todo si yo voy a estar en sitios cerrados con aerosoles y mal ventilados. Tanto la de tela como la de quirúrgica te van a dejar mucho problema, ¿no? O su eficacia va a ser mucho menor. Bueno, muchas gracias y estamos prestos a responder preguntas o a conversar. Gracias, Ricardo. Excelente, excelente, Guacho. Felicitaciones. Muy clara tu explicación, al igual que lo han hecho los dos colegas anteriores, ¿no? Quiero simplemente remarcar algunas de las cosas que me parece de mucha importancia, que tú has señalado, como el hecho de que no es lo mismo atender o tratar o cuidar a un paciente vacunado que a un paciente no vacunado. Ahí marca la diferencia, la importancia de la vacunación. Y respecto a la vacunación, la importancia de el rol que cumple la tercera dosis. Y por otro lado, avanzar en mejorar las coberturas de vacunación en el resto de la provincia del Guayas, en donde al parecer las coberturas son un poco más bajas que en Guayaquil, y que realmente hay que lograr buenas coberturas en todo el resto del país, ¿no es cierto? Creo que también algo que me parece muy importante, que el manejo clínico inicial no debería estar preocupado el clínico por saber la variante, ¿no? Y felicitar la contribución tuya y los técnicos, los colegas que han preparado estas guías, estos protocolos de manejo de los pacientes en APS. Compartimos esa visión. Creemos que eso puede ser manejado en domicilios con visitas de seguimiento, ¿no? Ahí la telemedicina también podría cumplir un rol, y casos que son de pacientes vulnerables estar en observación, ¿no? A fin de detectar probables complicaciones. Bien, bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver si hay algunas preguntas, consultas para los tres colegas panelistas. A ver, los colegas del instituto, si han recibido alguna consulta, alguna pregunta que han enviado los participantes. Adelante. Yo quisiera preguntarle a Guacho Cárdenas, yo lo que no entiendo, ¿no, verdad? No soy virólogo, pero sigue siendo una incógnita. ¿Por qué motivo, siendo, por ejemplo, o sea, de lo que yo veo es verdad, es que vamos a lidiar con esto a largo tiempo, definitivamente, y que aunque esté vacunado no está exento de infectarte. Entonces, lo único que puedo pensar, de acuerdo a la premisa que dice Guacho Alemán, es que en el momento que tengamos 100% de la población mundial vacunada, ¿cuál sería el destino después de eso? ¿Se seguirán infectando con cepas más leves? Porque, como tú decías, la vacuna esta, por ejemplo, de ARN, que es de la fiebre amarilla, ¿verdad? Te pones una sola vez en la vida y se supone que te protege, ¿verdad? Ahora, no sé si es que la capacidad de mutación es mucho más alta en este virus, que no ocurre con la fiebre amarilla, o sea, es de ARN, pero es estático, como quien dice. ¿Podría comentar algo respecto a eso? Porque quizás esa sea una interrogante de la gente que está atendiendo, que no es médico, pero aunque somos médicos, algunos tenemos esa interrogante. Esa sería una, ¿no? ¿Verdad? La otra perspectiva sería, ¿qué hacer con toda esta variante, como tú decías? Si sigue mutando, sigue cambiando, no, o sea, sigue haciendo una vacuna y después tiene que actualizarla, ¿cómo podría ser la mecánica de eso? Quizás a lo mejor, como tú decías,
trabajando con los antígenos directamente, pues para inyectar antígenos para que, digamos, tenga una respuesta inmune más específica. ¿Podrías comentar algo respecto de esto? Bueno, sí, Peter, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, el problema que tienen estos virus, que son de ARN, pues tienen la capacidad, repito, de cometer errores más que los virus de ADN. Sería más o menos la perspectiva que el virus de SIDA, pues obviamente, de HIV, es más o menos la misma, es una fórmula más no igual. te escucho. Sería lo mismo que, por ejemplo, con el aspecto, digamos, de VIH, pues más o menos lo mismo. ¿Por qué no hay una vacuna que pueda evitar la muta? Sí, lo que pasa es, bueno, no es exactamente lo mismo, ¿no? Podemos hacer una analogía, yo diría, con influenza, ¿no? Son ambos casos, estamos hablando de virus respiratorios, no utilizan el mismo receptor, pero si tomamos la analogía de la pandemia que hubo en 1918, ¿no? Eventualmente esto se transformó pues, en virus, como se llaman, como se quiere decir ahora que ya estamos en la parte el virus ya está integrado pues, como parte de la enfermedad que vamos a tener en el futuro. No tenemos vacuna en esa época, ¿no? Y es un virus que, si te das cuenta, estamos recibiendo vacunas todos los años de ese virus. Estamos, como diremos, una manera análoga como se podría perfilar qué va a pasar con este virus de coronavirus. En esa época no teníamos vacunas. Bueno, la mortalidad fue tremenda en esa época. No es lo mismo ahora. Obviamente, ¿no? No sabemos, bueno, asumimos que es gracias a la rápido desarrollo de vacunas que se redujo tremendamente. Si comparamos un 30% de casos de la población en esa época se infectó y se murieron pues alrededor de 2.7% de esos casos. En la población era 1.8 billones, ahora estamos hablando de 7.8 billones de personas. Hubiera sido terrible si hubiera sido el mismo porcentaje de casos de enfermedades, ¿no? Entonces, no sé, esa es la gran pregunta que tú dices, Peter, o sea, que este virus se va a transformar en uno similar a influenza, por lo tanto, igual influenza la gente muere al año bastante, ¿no? No es que nosotros no hemos olvidado, pero hacemos números, es un porcentaje importante que la gente también muere el año por influenza y que se infecta, sobre todo en los países pues que tú sabes cambia de temporada, de frío a calor, y porque pues, el frío hace que la gente se más aglomere en lugares más cerrados, y esa era la preocupación que había, pues que la gente se vacune rápido antes que llegara la época fría en los países del norte y del sur. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Va a pasar? El virus no se va a ir de un lado, porque el único virus que se ha eliminado por vacunación en la faz de la Tierra, ya sabemos cuál es, pero no ha sido el virus de la viruela, ¿no? Entonces, como este virus, desafortunadamente, igual que influenza, tiene hospederos en otros organismos, entonces no puedes eliminarlo hasta que elimine los otros organismos. Y eso no va a pasar nunca, ¿no? No puedes eliminar a las especies a nivel mundial para evitar cortar realmente el salto que pueda haber después posteriormente. Entonces vamos a tener que, repito, aprender a vivir con este virus con similar influenza. Ahora, igual que influenza, sigamos con la analogía, en influenza también se está haciendo bastantes avances en buscar una vacuna que se llama ya que pueda funcionar con todas las mutaciones que existen. Se están tratando de desarrollar, enfocarse en las partes de la proteína del virus que sean importantes para que pueda generar inmunidad duradera y que no importa que haya variantes y no. Entonces, hasta que eso no se conozca de este virus, qué región, qué proteína, qué parte puede utilizar como antígeno para que genere una inmunidad, ahora sí que no importa qué variantes sean, eso falta por lo menos unos 5 años de investigación a partir de ahora, 5 o más. Tomando como analogía que se está haciendo con influenza, imagínate cuánto tiempo estamos con influenza recién, ahora se está hablando de vacunas que ya puede ser contra cualquier tipo de variantes que haya influenza. Estamos hablando pues, de algunos años. Entonces, esperemos que este virus, repito, sea lo que se llama estacional y se reduzca la mortalidad, pero no sabemos todavía. Eso es lo que la gente no, como digo, veo en The Washington Alemán, es terrible que la gente ya piense que esto va a ser una gripe todavía, porque no sabemos todavía un virus nuevo, no sabemos cómo debe desencadenar. Puede ser que al final sea grave. Y lo importante es que hasta que nosotros no sepamos qué va a pasar con el virus, tenemos que cuidarnos y ver cómo sigue la epidemia, cómo evoluciona esto. La vacuna es importante, no queda otra, la única herramienta, aparte por supuesto los medicamentos que están saliendo antivirales, pero pues no sé, los científicos no somos pues visionarios o gurús que podemos ver qué va a pasar después de años, hasta que tenemos que ver datos, cómo está evolucionando la epidemia y cómo hacemos la analogía desafortunadamente con otras epidemias que ya han pasado, a ver cómo esto va a pasar. Pero repito, este virus es diferente, no es la misma familia, es un virus respiratorio, es ARN, entonces podemos proyectar que eventualmente pues va a seguir
en nuestra vida diaria, en el futuro como influenza, pero ya, repito, se está encontrando, tratando de buscar antígenos que no muten y que puedan generar una inmunidad duradera. Doctor un par de Cárdenas. comentarios nomás quería hacerte, discúlpame. Dale, Guacho. Mira, yo creo que agregando a lo que dice mi tocayo Guacho Cárdenas, y aclarar que las variantes no son culpa de las vacunas, porque todavía se sigue hablando en las redes sociales que las variantes, los responsables de la vacunación. Entonces, tenemos que dejar claro que hasta que no exista una equidad en el mundo entero para la vacunación, van a existir variantes. África no llega ni siquiera al 10% de vacunación. Y los Estados Unidos tiene vacunas guardadas de 2 y 3 veces su población. Y solo la mitad quiere vacunarse. Estas son las incongruencias del mundo. Entonces, mientras hayan no vacunados, el virus va libremente a poder estar y se va a seguir readaptando, mutando, y vamos a seguir teniendo variantes. Entonces, la lucha no pasa solo por vacunar al Ecuador. La lucha pasa porque haya una equidad en el mundo para poder vacunar a países y a continentes o a regiones que lastimosamente no tienen acceso a vacunación. Porque ahí se van a seguir produciendo variantes que se van a diseminar con la globalización. Nada más. Muy bien, Guacho Alemán. Yo añadiría allí, igual esas inequidades a nivel mundial, ¿no? También hay al interior de cada país, ¿verdad? Es decir, lo que hemos dicho, hay provincias de la Amazonía, por ejemplo, en Ecuador, hay cantones rurales cercanos a Guayaquil que no tienen coberturas altas y por lo tanto hay que persistir con alcanzar buenas coberturas de vacunación con 2 dosis por lo menos y luego la tercera. Lo que quería consultar al doctor Cárdenas es que nos ha parecido muy importante el desarrollo de esta potencial vacuna basada en una proteína y sería realmente algo muy importante y contribución para la salud pública del Ecuador. La pregunta ahí sería, ¿hay alguna explicación o razón por qué decidieron utilizar esta metodología, habiendo otras como la de virus atenuado, virus inactivo, que también la estamos utilizando? ¿Hay alguna explicación? Entendí que había una explicación de tipo costos, explicó que era más barata, etcétera, etcétera, pero sí habría alguna explicación adicional por qué decidieron por ese camino, y segundo, si hay, a pesar que es difícil establecer plazos, pero cuando estaremos en una fase ya tal vez de aplicación para diseños clínicos, unas cosas de esas, ¿no? Adelante, doctor. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, la razón por qué escogimos esto fue por 2 fundamentales, ¿no? La primera, que algo que es una vacuna tradicional, que es una proteína que ya en mi cuadro anterior mostré que algunas vacunas tradicionales que estamos recibiendo muchas veces son estos aislados proteicos. Y la razón por qué no elegimos la parte, bueno, yo diría que la más tradicional es la atenuada o la inactivada. Y la razón por qué no elegimos eso, porque ya este virus pues, está en el nivel, para poderlo crecer y después inactivado, se necesita un nivel de seguridad nivel 3 plus, que le llaman, es decir, algo que no existe, bueno, existe en el país en forma de estructura, pero no sé si está ya autorizado o lo que se llama acreditado para que funcione. Entonces, por lo tanto, como no teníamos ese nivel de bioseguridad, no podíamos utilizar el virus, crecer el virus, que técnicamente se puede hacer, ¿no? Pero no, la normativa no nos permite. Entonces, la única opción que había, pues, repito, era utilizar lo más fácil una proteína recombinante, que teníamos ya las construcciones genéticas para poder incluir esa parte genética sin problemas. Teníamos el cultivo, la capacidad de hacer cultivo celular y lo más o menos gráfico que mostré para producir la proteína era algo tecnológicamente factible y, repito, relativamente barato porque ya lo hicimos y con inversión, pues repito, con estructura que ya existía en las universidades que acabo de mencionar, no es que no había nada, si no hubiera sido posible. Y esa es la razón porque básicamente sí, está funcionando, ¿no?